Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Forma Edu. Hoy tengo conmigo a Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Hoy vamos a tratar el tema de la labor que hacen los terapeutas ocupacionales, basándonos en tu experiencia laboral y tu formación. Pero antes de meternos ahí, es necesario presentarte y te hago la pregunta de quién es Alejandra. Bueno, pues Alejandra es una terapeuta ocupacional de Málaga. Terminé mi estudio en 2020, la carrera. Luego me especialicé en máster oficial de neurología de la Universidad Miguel Hernández. He estado durante todo el proceso de la carrera y posterior formándome mucho porque soy una persona bastante curiosa. Y nada, he estado trabajando en la Asociación de Esclerosis Múltiple. Actualmente trabajo a domicilio, principalmente hago intervención domiciliaria y sobre todo trabajo con patología neurológica, tanto del ámbito infantil como en el ámbito adulto. Y nada, pues así algo más peculiar o sobre mí, pues soy percusionista, me gusta mucho la música y nada, soy muy familiar también. Genial. Y hoy has mencionado el tema de tu formación y tal, pero yendo un poco al origen, ¿por qué decides iniciarte en la formación de terapeuta ocupacional? Pues inicialmente, como creo que le pasa a muchos terapeutas ocupacionales, yo quería ser fisioterapeuta. De esto que tienes una prima que es fisioterapeuta y dices, jolín, me gustaría ser como ella. Pero por cuestiones de nota, pues no pude conseguir entrar y al final entré en terapia. Aquí en Málaga tenemos en primero una asignatura que se llama Fundamentos de la Terapia Ocupacional y tenemos que hacer un proyecto con un familiar que nosotros cojamos. Podía tener patología o no. Yo en mi caso cogí a mi madre que tiene depresión crónica y entonces pues elaboré el proyecto, el trabajo y demás. La profesora que dio la asignatura le interesó tanto la evolución que me propuso de publicarlo en una revista a nivel nacional. Entonces lo conseguimos, lo pusimos en modo artículo y lo publicamos, nos lo publicaron. Luego, posteriormente, hubo una entrega de premios en la Universidad de Málaga y se podían presentar pósteres científicos. Entonces, con el mismo tema, la misma temática, me dijo que lo presentara con la intención de, bueno, nunca se sabe. Pues se ve que tuve un buen día y también me dieron el premio. Con lo cual, yo creo que a nivel de motivación, en primer año, publicar un artículo y conseguir un póster científico, un premio a nivel de la universidad, pues me motivó mucho y ahí descubrir que lo que realmente me gustaba era la terapia ocupacional. Sí, Enhorabuena de aquí, de lo que no tuvo que ser sencillo, y se dice mucho del trabajo que hiciste, así que enhorabuena. gracias. Y antes de seguir profundizando, creo que es necesario que expliquemos brevemente qué es la terapia ocupacional y cuáles son los objetivos que se buscan a través de su práctica. Vale, pues un poco para definiros, basándonos en la definición de la Federación Mundial de Terapeutas, la terapia ocupacional es una profesión que es sanitaria y trata de promover la salud y el bienestar de las personas usando la ocupación. Las ocupaciones para las terapeutas ocupacionales, nosotros nos referimos a ocupaciones con esas actividades que forman parte del día a día de las personas y puedes realizarlo pues, de forma individual, puedes realizar la ocupación con tu familia o puedes realizarla también con personas que sean propias de tu entorno. Por ejemplo, cuando vamos a entrenar y tenemos nuestros compañeros de entrenamiento. Lo más importante de todo esto es que las actividades que hagamos sean realmente significativas para nosotros, que realmente nos guste hacerlas y que nos motive el hacerlas. Y luego un poco el tema del objetivo, pues el objetivo principal del terapeuta es conseguir capacitar a la persona para poder participar en esas actividades que tanto le motivan. Entonces muchas veces tenemos que habilitar el entorno o habilitar las capacidades de la persona para que recupere esas actividades que perdió o intente mantener el mismo nivel de participación o intentar adaptarlo. Con lo cual, el principal objetivo de la terapia es fomentar la autonomía de la persona y la independencia, pero siempre basándonos en los intereses y los gustos y las actividades que sean significativas para la persona. Estupendo. En tu experiencia laboral, que dice que bueno, te graduaste en 2020, así que bueno, no es un recorrido muy amplio, pero seguro que te ha dado tiempo ya a tomar toma de contacto, como tú propio dices, en tu trabajo en domicilio. ¿Cuáles son los desafíos a los que te encuentras en tu vida diario?
con la persona con la que trabajas? Pues yo es verdad que no los considero desafíos porque soy una persona que se mete en todos los fregados que puede, pero creo que, por ejemplo, los que estudiamos en Málaga, uno de los principales desafíos que tenemos es que no tenemos formación muy específica aquí. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que hacer es desplazarnos fuera de nuestra provincia a formarnos. Entonces, ese por ahí es un desafío bastante importante y también valorar cuáles son las diferentes opciones dentro del ámbito que te quieres formar para saber cuál es la más adecuada según tus necesidades. Otra cosa también importante, la grandísima inversión económica que tenemos que hacer para estar al día, porque el terapeuta ocupacional tiene que estar muy formado, pero también tiene que estar muy actualizado. Entonces es verdad que se preparen las carteras porque hay que hacer mucha inversión. Luego también otra realidad que es un desafío es la falta de puestos de trabajo. Yo tuve que irme a trabajar a Murcia porque en su momento no encontré nada en Málaga y pues al final a día de hoy tuve que crear mi propio puesto de trabajo para poder estar más cerca de mi familia y demás. Entonces hay muchas personas que no les resulta nada difícil el irse fuera, pero que también está la opción de, oye, pues mira, si no encuentro ese trabajo que quiero fuera, pues a lo mejor puedo desarrollármelo yo. Luego otra cosa también que es un desafío es el gran desconocimiento, como has dicho tú al principio, de la terapia ocupacional. Hay mucha gente que no conoce esta profesión y eso implica que el valor que nosotros le damos porque nos encanta y nuestra vocación es lo primero, no podemos pretender que la gente lo tenga al mismo nivel. Entonces, la clave es tener paciencia, intentar explicarle todas las veces que haga falta a las personas lo que es la terapia y cómo podemos ayudarle. Y luego también otro desafío es la dificultad del acceso a los recursos. Muchas personas que se encuentran en el entorno rural tienen mucha dificultad para poder acceder al servicio de terapia ocupacional o a la rehabilitación hospitalaria, además. Entonces, eso va a generar un desafío de cara a que la demanda del servicio está ahí, pero no vas a tener el volumen de pacientes real que hay y que necesita ese servicio porque no hay un acceso real a eso, a tanto a la rehabilitación como a el proceso de tengo un problema y necesito acudir al terapeuta ocupacional. Así que yo creo que esos son los principales desafíos que tenemos. Bien, has mencionado antes que vuestro trabajo consiste en parte en intentar que una persona no pierda autonomía o dependencia, ¿no? Con respecto a las cosas que solía o suele hacer en su día a día. Eh, ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de estas adaptaciones para que nos hagamos una imagen más fiel de cómo podría ser esto llevado a la vida real? Vale, pues un poco volviendo a lo de siempre, yo creo que es que eso lo vaya a quedar grabado en la mente, que es lo de la actividad significativa. Tenemos que encontrar esa actividad significativa que a la persona le guste. Por ejemplo, si nosotros encontramos esa actividad que a la persona le motiva, podemos utilizar esa actividad como base y desde ahí trabajar. Es decir, una actividad para nosotros que ya lo tenemos de forma automática se hace muy rápido, pero la realidad es que para poder hacer una actividad tenemos que hacer una secuencia de pasos para poder conseguirla y hacerla de forma satisfactoria. Entonces, si nosotros desglosamos esa actividad en todos los pasos, podemos ir trabajando individualmente cada paso para conseguirlo y llegar a esa actividad significativa que la persona quiere recuperar. Entonces, creo que la mejor manera que tiene la terapia ocupacional de adaptarla es desglosar para ir trabajando poco a poco. También es cierto que muchas veces trabajamos más adaptando el entorno, también no solo la actividad. Muchas veces hay personas pues, que se encuentran en silla de ruedas o que tienen más dificultad de movilidad y nosotros también acudimos a los domicilios e intentamos adaptar la vivienda lo máximo posible para que la persona pueda realizar todas sus actividades de forma más autónoma. Pero es cierto que a nivel de graduación y adaptación de la actividad hay mil maneras. Puede graduar los pesos, puede graduar los tiempos, puede graduar las texturas, puede graduar todo lo que te imagines y que te creas, pero siempre desde esa actividad, desde una actividad que le motive para que esa motivación se mantenga en el tiempo y pueda realmente conseguir ese resultado satisfactorio. Genial. Oye, al ser la terapia ocupacional una disciplina tan desconocida, a la que no es tan fácil tener acceso a, no sé, a quizá un concepto, ¿no? Como igual que tenemos otras profesiones tan interiorizadas, ¿no? Ujú. ¿Consideras que por esto surgen mitos o malentendidos acerca de lo que hacéis? Y si los hay, ¿te gustaría desmentirlos? Sí, yo creo que el mito más clave y que todos mis compañeros yo creo que están de acuerdo es
que no somos la gente que entretiene a vuestros familiares, para eso están los de los hoteles, que son los animadores y toda esta gente que se encarga de entretener, pero nosotros no entretenemos. Muchas veces, sobre todo al terapeuta ocupacional que trabaja en centros residenciales o en centros de día, se le asocia como, vale, pues yo te llevo mi familiar y tú lo tienes allí, le pones un bingo, le pones un para que pinte un pato y echa el rato. Y mi familiar está muy entretenido allí y echa la mañana y está súper contento. Vale, pero la realidad detrás de eso es que todas las personas que trabajan en centros residenciales como terapeutas tienen que elaborar planes individualizados de tratamiento, tienen que elaborar objetivos, tienen que hacer unos planes y unos proyectos y unos protocolos de todas las técnicas que se utilizan y de cómo se dividen y cómo se desarrollan los talleres. Muchas veces se nos olvida también que esa única persona que está con todos los cuidadores, o sea, con todos los residentes, yo tengo la suerte de que yo trabajo pues una profesional, un paciente, y mi atención completa está para esa persona. Pero cuando estás en un centro residencial, que tu atención está para 15 o para 20, es muy difícil que el tratamiento sea totalmente personalizado y muchas veces por recursos tampoco es viable que ese tratamiento sea personalizado. Pero eso no quiere decir que ese profesional que esté ahí haya dedicado su tiempo y su inversión en preparar todas las cosas y en tener dentro de sus posibilidades las actividades lo más planeadas y preparadas posibles. Así que yo creo que ese mito ya hay que quitarlo. Sí. Bien. Oye, algo de tu día a día, me imagino que recurrirás a diferentes, no sé si llamarlo actividad, estrategia, tratamiento. Em, ¿Hay alguno que te guste especialmente por la efectividad que puede tener o que consideres más útil, más adaptable a diferentes casos? Pues yo creo que el método que más uso al final es la intervención con las tareas, con las cosas cotidianas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho eso en intervención domiciliaria con adultos neurológicos y la suerte que tienes de poder trabajar con sus materiales, pues su ropa, su cocina, sus sillas, todo esto a lo mejor no es un método como tal específico, pero creo que lo más importante es trabajar con sus cosas. Yo siempre digo que de nada te sirve tener la mejor sala del mundo con un montón de materiales excesivamente caros si luego cuando esa persona llega a su casa no tiene nada de eso. Entonces, tú vas a trabajar con esa persona durante X tiempo. Y luego esa persona se va a ir a su casa y ya no va a tener ese material. Entonces, necesitamos trabajar con ese tipo de recursos y con ese recurso ya invertir en todos los otros métodos que hay mil millones. O sea que yo creo que lo más importante es eso. Genial. Alejandra, una pregunta que me ha venido ahora mientras te escuchaba. Eh, Al final, tu trabajo, tienes un vínculo principal que no, que es con la persona con la que estás en contacto en el día a día, pero también, oye, la familia, me imagino que jugará un papel importante en todo esto, ya que esa persona, pues, oye, también se interesa por ese familiar. ¿Cómo es la relación del terapeuta con el familiar? Yo siempre digo que somos un equipo. El paciente tiene un porcentaje muy importante en su rehabilitación, el terapeuta también, pero la familia también. Los días tienen 24 horas. Si tú, en el mejor de los casos, vas una hora o puedes estar una hora al día con la persona, cuando tú sales por la puerta, lo que queda es o el familiar y el paciente o el paciente solo. Entonces, creo que de lo más importante que yo he aprendido a nivel domiciliario es entrenar a la familia. Es decir, la familia tampoco es adivina ni se ha sacado una carrera como tú, pero a ti no te cuesta nada darle X pautas según el proceso en el que esté, porque irán cambiando, pero darle X pauta y decir, bueno, pues si tenemos que hacer transferencias, vale, pues para ayudarle a la transferencia, pero que haga la persona el mínimo esfuerzo, tienes que posicionarte de esta manera. O mm, estamos trabajando autonomía del vestido, muchas veces pasa que dices, ¡ay, qué bien lo hace! Cuando al siguiente día dices, ¿qué? ¿Cómo lo has hecho hoy? Dices, no, me ha ayudado mi familiar, me ha vestido entero. Y hablas con el familiar y te dice, es que iba muy lento, es que se estaba manchando, es que yo tenía prisa y me tenía que ir. Entonces hay que intentar hacerle ver a la familia que mientras más le haga la puñeta a su familiar, mejor va a estar. Es decir, hay que darle tiempo, pero hay que ayudarles también. Es decir, yo entiendo que tú estás viendo que tu familiar se está frustrando un poco porque le cuesta hacer la actividad
pero tienes que pensar de cara a futura, que tú estás ahí y estás haciendo su apoyo, le estás animando a que lo intente y con las pautas que te da el profesional, pues sabes que necesita hacer este movimiento para hacer la extensión o la flexión y tú le puedes ayudar de esta manera. Pero siempre intentando que participe, que es lo que dijimos al principio, tiene que participar en la actividad. Si la persona, el familiar suyo, se lo hace todo, al final vuelve otra vez a ese nivel de dependencia que es el que queremos eliminar. Entonces necesitamos que la familia forme una parte muy, muy importante, tanto familia como cuidadores, ¿eh? Que es verdad que muchas veces que son personas más mayores y lo que tienen es un cuidador. Y esa persona tiene el mismo valor que el familiar porque pasa incluso más tiempo con el paciente. Entonces yo creo que lo más importante es eso, ayudarles y darles unas pautas para que tampoco se vean solos y tampoco se vean agobiados, que digan, Jolín, puedo ayudar a mi familiar a mejorar este proceso que está pasando. Bien, la primera toma de contacto que tomas con esa persona que comienza a trabajar contigo, me imagino que una de las primeras tareas que hay que hacer es una evaluación para ver en qué estado se encuentra, si es más o menos dependiente, y a partir de ahí pues ya haces una hoja de ruta de cómo vas a trabajar con esa persona. ¿Cómo es esta evaluación? O sea, ¿en qué aspectos tienes en cuenta a la hora de elaborarla? Vale, pues yo lo primero que hago es hacer eso, una primera valoración inicial, que sobre todo consta de una entrevista. La entrevista a la que yo me baso principalmente es la OPI, que se basa en el modelo de ocupación humana. Entonces, una entrevista semiestructurada, que te permite pues, que la persona te deje dando una respuesta muy abierta y te explique más de la pregunta que tú le has hecho, o que sean preguntas más cortas y tú, según las necesidades que vas viendo a lo largo de la entrevista, pues preguntas más en una cosa, preguntas en otra. También escalas básicas de autonomía y de funcionalidad. Es muy importante en la primera valoración hacer una valoración genérica, pero mientras vas haciendo la valoración, ir viendo qué escala específica vas a tener que pasar en la segunda vez que vayas. Otra de las cosas sí muy importantes que yo considero que hay que hacer en la primera entrevista es ver los objetivos que tiene el paciente. Es decir, si a lo mejor yo en mi caso que me puedo encontrar pacientes con ictus que están totalmente agudos, pues si a mí el paciente me dice que en un mes quiere desayunar solo, pues hay que ser paciente y explicarle que la rehabilitación neurológica es un proceso lento y la realidad es que es muy incierto. Yo no puedo decirle en 6 meses tu mano va a estar perfecta, porque no es realista, yo no lo sé. Ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Yo voy a hacer lo posible para que el proceso sea lo más rápido que se pueda. Pero lo cierto es que nadie sabe cuál va a ser la evolución. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer en esa primera entrevista es dejar claro cómo es el método de trabajo. Yo siempre digo que yo soy una persona un poco intensa, me gusta aprovechar el tiempo y si una persona está haciendo una inversión de dinero para que yo esté allí, yo no voy a estar mis sesiones suelen ser de 1 hora, pues yo no voy a estar 15 minutos preguntándote qué has desayunado y sentada al lado tuya, no, pues yo te voy a preguntar eso mientras estás haciendo una actividad y así pues hacemos tareas duales, que está muy bien. Entonces, creo que eso, que es muy importante saber cuáles son los objetivos del paciente de cara a trabajar sobre eso, de cara a plantear la segunda vez que vayas una valoración un poquito más específica y explicarle tanto al paciente como a la familia, pues que es un proceso lento, que tiene que estar muy motivado porque es muy intenso y que cuando yo salga por la puerta, ese trabajo tiene que seguir manteniéndose, que yo le voy a mandar actividades, que yo necesito que me manden vídeos de cómo va haciendo las cosas y que eso, que es un proceso lento, pero que realmente merece muchísimo la pena. Como hemos mencionado, uno de los objetivos que tiene la terapia ocupacional es el promover la independencia de la persona dentro de sus posibilidades, claramente. Pero en el día a día, es decir, cuando tú estás con esa persona en estas sesiones que nos has mencionado, ¿cómo intentas promoverlo? Pues yo creo que antes que me preguntaras cuando me has dicho lo de la familia, digo, yo creo que es la mejor manera. La mejor manera de promover esa autonomía es hacer equipo. Necesitas la ayuda del familiar, como hemos comentado antes, para que cuando tú salgas por la puerta, todo eso se siga trabajando, todo eso que has aprendido. Y añadido a lo de la familia, también comentar que esto mismo pasa en los equipos multidisciplinares. Ahora mismo se hace mucho eso de tener una clínica y que en la misma clínica haya diferentes servicios. Pues a lo mejor tienen logopedas, fisioterapeutas, neuropsicólogos. Entonces, son tus compañeros. Si tú, por ejemplo, estás trabajando con un paciente, pues el alcance para poder beber de forma autónoma
y necesitas que cuando lo haga pues tenga un tipo de apoyo, además, pues tú tienes que hablar con tu compañero, por ejemplo, con tu compañero logopeda que puede trabajar el tema de la devolución. Pues tú trabajas con tu compañero y le dices, mira, necesito que cuando esté haciendo la sesión contigo y vayas a trabajar esto, por favor, que le ponga el antideslizante, que le posicione el codo y que le dejes un poco de tiempo. Intenta que sea autónomo, pero tenemos que entender que la gente no es adivina ni se ha sacado la misma carrera que tú. Entonces, si tú quieres que el paciente sea autónomo en el resto de intervenciones con el resto de profesionales, necesitas pautar a tu compañero cómo hacerlo. Y al revés, igual, ¿eh? Yo necesito saber cómo quiere el logopeda que le diga la instrucción verbal a mi paciente, porque a lo mejor necesita que sea una instrucción muy clara y muy concisa para que la actividad la pueda realizar de una forma más correcta. Entonces creo que lo más importante es hacer equipo y tener comunicación. Como hemos mencionado al principio, la terapia ocupacional bueno, es un sector en el que hay que estar muy actualizado, ¿no? Y Sí. se van produciendo avances. ¿Podrías decirnos cuál ha sido alguno reciente que te haya llamado la atención o que sea especialmente destacable? Pues yo creo que en los últimos años la terapia ha avanzado mucho de cara a que ahora hay muchos terapeutas ocupacionales que realmente trabajan sobre la evidencia científica. Hay muchos compañeros que están haciendo doctorados, que se dedican a investigación y son muchos los artículos que salen, bueno, en comparación con otras profesiones a lo mejor no, pero son muchas las personas que están trabajando en eso para intentar que haya más publicaciones y yo creo que a nivel de métodos, los que más evidencia tienen ahora mismo son control motor orientado a tareas, terapia por restricción del lado sano y ejercicio terapéutico. Si lo piensas realmente, son todos hacer terapia ocupacional. Es decir, si la persona quiere utilizar el lado sano para hacer la actividad, pero yo quiero fomentar su autonomía, pues le restringo el sano y necesita usar el afecto terapia ocupacional. Control motor orientado a tareas, pues utilizan la actividad como tal para trabajar sobre esa intervención. Pues lo que hemos dicho antes, es usar una actividad significativa y trabajar pues el posicionamiento, el movimiento, las repeticiones, todo esto de graduar y adaptar la actividad. Es como si te fijas, es como un bucle continuo y siempre estamos trabajando un poco en lo mismo, que es el mismo foco. Y gracias a eso, pues todo al final, todo funciona un poco mejor. Pero sí, yo creo que las que más evidencia tienen ahora mismo son todas las publicaciones que están en relación a eso. Y las que menos, pues algunos conceptos que están un poco más atrasados. Bien, Alejandra, pues estamos llegando al final de esta charla, pero a mí siempre me gusta concluir con dos preguntas a los distintos profesionales que pasáis por aquí, que son un poco más personales, pero yo creo que también nos sirve para saber qué opinas acerca de tu profesión. Y la primera de ellas es que qué consejo o recomendaciones le darías a una persona que esté considerando el trabajar en terapia ocupacional. Vale, pues yo creo que si realmente es tu vocación, lo vas a saber, porque la terapia ocupacional es un poco así de intensa, tanto para las personas que quieren dedicarse laboralmente como para aquellas que están trabajando. Mi consejo es que se formen en muchas cosas. Yo durante la carrera fui haciendo formaciones pequeñitas de temas que me llamaban la atención, pues si a lo mejor estábamos dando en clase conceptos de autismo y yo quería saber más, pues me buscaba alguna formación de un fin de semana, o me buscaba algún libro, o me apuntaba a formaciones más densas. Con esto quiero decir que a veces es difícil encontrar el ámbito que te guste, porque es cierto que yo pues, me especialicé en neuro, pero hay muchísimos ámbitos de la terapia ocupacional, como por ejemplo la terapia de mano, que tiene ahora un auge también buenísimo, pero también los centros residenciales, hay muchísimos terapeutas que trabajan ahí y también son increíbles. En salud mental también hay muchísimo. Entonces, mi recomendación es aprovechar muy bien las prácticas. Si a lo mejor no te interesa tanto ir haciendo formaciones, aprovechar las prácticas para... Nosotros solemos empezar en tercero. Entonces, decir, bueno, pues si tengo la posibilidad de ir a cada ámbito más o menos que me interesa, podré descubrir si me interesa más y quiero formarme en ese ámbito o si realmente yo creía que sí, pero resulta que no, pues lo descarto y pruebo con otro. Eso es muy importante, la curiosidad. Tenemos que ser curiosos y, como yo digo, meternos en muchos fregados. Yo había formaciones que eran todos profesionales terapeutas con un montón de años de experiencia y yo estaba estudiando tercero de carrera. Es decir, que hay que intentar estar como por delante de todo y por delante de tu cabeza y por delante de lo que te llama la atención.
Otra cosa muy importante es el tema que hemos estado hablando antes de la evidencia científica. Somos terapeutas ocupacionales, está muy bien que estudiemos una carrera y que nos especialicemos, pero de nada sirve que luego cuando hagamos nuestras intervenciones no nos basemos en cosas científicas. Los artículos están para eso, las investigaciones están para eso. Entiendo que el inglés no es lo mejor y lo más fácil para todo el mundo, porque la mayoría de las buenas publicaciones están en inglés. Es cierto, pero hay traductores buenísimos que te ayudan un montón a entender todo. Y claro, es muy importante eso, hacer las intervenciones basándonos en la evidencia, que no sea me invento esta intervención porque yo creo que esto está muy bien. Pues no, pues tenemos que buscar un poco según qué patología, qué metodología se está usando ahora mismo y desde ahí ya crear tus actividades. Pero es muy, muy importante mantenerlo. Y también yo creo que una clave es no rendirse nunca. Como hemos dicho, hay varios desafíos para ser terapeuta ocupacional y sobre todo pues, en comunidades como Andalucía, que todo el mundo quiere venirse aquí y está muy genial todo. Las demandas de trabajo y demás son complicadas, entonces creo que es muy importante que la gente no se rinda, que aunque encuentre dificultades y demás, que todo llega. Y si no llega, pues te lo gestiona. Es decir, yo en su momento no conseguí trabajar, no conseguí trabajo en Málaga y a día de hoy, pues aquí estoy con mi propia marca, mi manera de trabajar, mis métodos y estoy súper, súper contenta de lo que he conseguido. Entonces, que hay que echarle un poco de paciencia, pero que no hay que rendirse. Y ya está, pues simplemente eso, que tenemos que marcar un poco la diferencia, que los terapeutas ocupacionales tenemos mucho, mucho que decir y aunque nuestra carrera sea joven, por así decirlo, todos los profesionales que estamos tenemos muchísima vocación y creo que eso nos hace también ser más diferentes, hace que nuestro trabajo sea más o sea, nos acercamos mucho más a la persona y a la familia, como ya has dicho tú también antes, y ya está. Así que creo que podemos marcar la diferencia y ser nosotros mismos. Sí. Genial. Y ya por último, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, pues yo creo que lo que más disfruto de mi trabajo es formar parte de los logros de mis pacientes. Para mí que, por ejemplo, una vez llegué a una casa de una paciente con un hito y me vino un olor a puchero de estos que te echas así para atrás y tú dices, ¿qué está pasando? Y cuando yo entré en esa cocina y vi a mi paciente con el puchero delante que se llevaba yo no sé cuánto rato haciéndolo, a mí me faltó echarme a llorar porque sabía que ese punto en el que había llegado, habíamos tenido que trabajar tantísimas cosas antes, pero se había esforzado y cuando me vio era como pero mira lo que he hecho y mira qué bien y no sé qué, y montamos una la fiesta del puchero. O sea que yo creo que lo más importante es eso, poder formar parte de esos logros, poder ser, yo digo que somos un equipo y que somos familia y que ya puedes tener el mejor terapeuta del mundo, que si la persona con la que tú trabajas no está al igual que tú a nivel de motivación y demás, pues el resultado no va a ser el mismo. Pero si hacéis equipo y estás ahí y le comprendes y le ayudas y le resuelves los problemas que pueda tener y sus dudas y demás, pues ese trabajo va a ir mucho más fluido y luego cuando lo consigue, ellos saben que tú también has formado parte de eso y es un recuerdo súper, súper bonito. Yo tengo recuerdos de muchísimos pacientes que son maravillosos, vaya. Bueno, pues ya sí que sí, hemos llegado al final, pero no nos podemos despedir sin antes darte las gracias, Alejandra, por tu tiempo, por querer pasarte por aquí. Y hablo yo, pero también en nombre de todo el equipo, que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer y espero haberlo hecho bien. Sí, ya está genial, ya verás que sí. Y también antes de despedirnos, sí que nos gustaría también recomendar tu perfil de Instagram, que fue a través de donde te conocimos. Es @neurale.barra baja, si no me estoy equivocando. Sí, Y bueno, quien quiera saber más sobre la terapia ocupacional y sobre la labor que haces, pues allí puede encontrar mucho más contenido. genial, pues muchísimas gracias. Yo estaré esperando a todos con los brazos abiertos. Yo siempre lo digo que compañeros que necesiten cualquier cosa, cualquier duda, además, yo siempre que tengo un hueco respondo y sin problema, que lo que necesiten. Si necesitan mi correo o mi contacto, también te lo mando para cualquier persona que esté interesado en saber un poco más. Yo encantada de echar una mano.